A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Amigos queridos, buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa Destino Libertad. La edición de hoy tratará sobre temas de tributación, de finanzas, del Estado. Para eso hemos invitado a nuestro experto invitado Napoleón Santamaría. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Perfil de nuestro invitado. Él es doctor en Leyes, Derecho Financiero y Tributario por la Pontificia Universidad Católica y máster en Derecho Tributario, Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Externado de Colombia. Es analista de temas de tributación y economía. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Cristina, muy amable, y un afectuoso saludo a todos los queridos televidentes. Sí. Antes de iniciar esta entrevista, justamente conversábamos de que, bueno, gran parte de las preguntas se resumirían en esto, ¿verdad? ¿Cómo logramos tener funcionarios públicos que respeten como algo sagrado los recursos públicos y los inviertan de una manera correcta para el beneficio de la gente y no para beneficios particulares? ¿Qué piensa usted ha pasado en el país a lo largo de estos años? Y excelente que empecemos por ahí, porque este es un enfoque dual. Y para que haya este enfoque doble, de dos caras, primero necesitamos ciudadanos bien enterados. Los ciudadanos tienen que saber que el fondo público no le pertenece al señor Estado, que el Estado somos todos. Es decir, cuando se construye un aeropuerto, yo soy dueño de un pedacito de ese aeropuerto, de una carretera, yo soy dueño. Cristina también es dueña de un pedacito, y cada uno de los 17 millones de ecuatorianos somos dueños de eso. Igual con los recursos que paga el Banco Central, los recursos que están en la Seguridad Social, somos los ecuatorianos. Cuando los ciudadanos se empoderan porque conocen que son recursos propios de uno, entonces tienen la capacidad de exigir que el administrador de turno, en cualquier nivel de gobierno, nacional, seccional, etcétera, los use de forma adecuada, porque se conduele del uso público. Sabe que le corresponde en parte esos recursos públicos y por lo tanto exige, controla, supervisa y, cuando sea del caso, reclama por los canales de ley. Cuando los ciudadanos llegan a entender esto, a apoderarse, como son las ciudades europeas, por ejemplo, entonces los funcionarios públicos se ven limitados ante el mayor poder de la ciudadanía, que es el conocimiento. Los funcionarios públicos saben que no pueden desbordar y, por ejemplo, obras donde alcaldes de pequeñas ciudades se gastan para traer mármol egipcio. Eso pasó el año anterior en el Ecuador, en un pequeño cantón de la serranía centro del país. O obras que no se conduelen con el desarrollo provincial. En ciudades donde el atún, por ejemplo, es el producto de exportación y de desarrollo de la ciudad se dedica a ser una refinería o potencial refinería que más bien es contaminante respecto de la actividad de pesca. Bueno, esto es lo que es la manera, la mecánica en que los estados salen adelante. Cuando los ciudadanos se informan, tienen conocimiento y exigen, por lo tanto, que el gobernante de turno administre de forma adecuada el uso y utilización del fondo público. Sí, en la década del correísmo, llamada del correísmo, se habla de que el país tuvo cerca de 300.000 millones de ingresos entre ingresos tributarios, los altos precios del petróleo, etc. Sin embargo, también hubo la mayor cantidad de dispendio, abuso, despilfarro, porque no existían controles también. Yo le agregaría un poco a lo que usted acaba de agregar, de una ciudadanía informada, es controles estrictos en el uso de esos recursos públicos. ¿Por qué permitimos que pase eso? ¿Por qué permitimos que se hagan mega obras que al final lo que tenían eran mega sobreprecios, mega coimas, y muchas de ellas no significaron absolutamente nada? Refinería del Pacífico, por ejemplo. Efectivamente, a ver, precisemos los temas. Los 300.000 millones que efectivamente llegaron a un promedio de 30.000 millones de dólares del presupuesto general en una década es 300.000, 30.000 por 10 años es 300.000 millones de dólares. ¿Quién aportó
¿De dónde sacó el Estado este dinero? Y esto es lo más importante, Cristina. Quien aportó son los ciudadanos. Yo a veces hablo con un señor periodista y le digo, vea cómo nos cobran impuestos. Dice, vea, yo no logro pagar impuesto a la renta porque no gano. Y le digo, cuidado, usted paga IVA cada vez que va a la tienda, cada vez que va al supermercado y compra gaseosas, compra ropa, compra comida, compra útiles, usted paga IVA. Y si se compra algo importado, que en el Ecuador importa el 63% de nuestros bienes son importados, cuando compra un auto, una computadora, paga ICE y paga ISD. Es decir, todos los ecuatorianos somos contribuyentes de impuestos. Y no solo que somos en partes pequeñas, somos el 63% de los recursos públicos. Luego, si es que nuevamente los ciudadanos nos informamos bien y sabemos que el poder está en nuestra mano porque es de nuestro bolsillo que se erogan los dineros para la obra pública, entonces podemos controlar estas obras faraónicas que ahora resultan insostenibles, porque no solo el gobernante de turno tiene que proveer y entregar y hacer obras para el desarrollo nacional. Uno, el país no tiene una clara visión de desarrollo nacional. Se han hecho obras aisladas, pero sobre todo, como usted dice, Cristina, se hacen obras faraónicas que no se enlazan con el desarrollo nacional. El Ecuador pensando, por ejemplo, en temas como vinculados a refinerías, a tratamientos en general de recursos naturales, cuando el país es una potencia en la agroexportación y todavía no se ha hablado de canales de riego, de sistemas de distribución, de marcas países, y solo esto, Cristina, lo haremos cuando los ciudadanos nuevamente vuelvan a empoderarse y saber que no solo que es nuestra plata, sino que nosotros aportamos el 63% de eso. Y me preguntarán, ¿y de dónde sale el 47% restante? Del petróleo, que es de los ecuatorianos, de la deuda que la pagamos los ecuatorianos. Es decir, el 100% de la caja del Estado sale del bolsillo de los ecuatorianos, que hoy estamos en la actividad económica, y de nuestros hijos cuando vengan a futuro a pagar las deudas. Ahora, de estas grandes obras, de estas obras faraónicas y de la corrupción que ellas implican, lleva también a que los corruptos sean cada vez más sofisticados y que escondan estos dineros, no lo sé, en paraísos fiscales de los que tanto denostaba el expresidente de la República, y que lleve a la gente justamente a tener una sensación de impunidad, porque los procesos penales tardan mucho, dan poquitos años y no se logra ejecutar un rastreo de dónde están estos capitales. ¿Cómo considera usted el Ecuador debería trabajar, fortalecerse para poder rastrear dónde están los recursos públicos que algunos se han llevado a... Y vamos a poner algunos ejemplos, pero quiero resaltar algo que usted mencionaba, controles. Es que en el país hay las instituciones que deben realizar el control. Por ejemplo, a nivel de compañías tenemos un ente que controla la compañía, la superintendencia de compañías. Alguien que controla la fiscalidad de esas compañías, como el SRI. Alguien que controla el manejo del dinero de esas compañías, como la superintendencia de bancos. Y alguien que controla la potencial mala utilización de dinero, como la UAFE. Es decir, tenemos 4 instituciones que, bien activadas y decentemente manejadas, y aquí voy a dar una primicia, esto funcionaría de forma perfecta. ¿Qué es lo que pasó en la década del despilfarro, del bochornoso mal uso del fondo público, como fue la época correísta? Que estas entidades se coludieron, se apoyaron, fueron las cómplices, Cristina. Mire, yo soy abogado de libre ejercicio y tengo muchas personas naturales, compañías que me dicen, mira, me dice el SRI que no he tributado 3,000, 5,000, 4,000, 20,000 dólares por miles de razones. Y entonces se ve que para las pequeñas empresas, para los pequeños empresarios, hay los controles y los controles ahí sí funcionan. Pero, coincidencia, en estas 2 grandes denuncias que el país ha vivido, primero la Comisión Nacional Anticorrupción, donde se dice que llegaron facturas fantasmas, no al sector privado, sino al sector público. Y entonces uno no tiene sentido, lo explico brevemente. La que se presenta ahora con este mal eslogan de arroz verde 502, son facturas que empresas privadas entregaban sobornos a través de compras de bienes y servicios para una campaña electoral. Muy bien, ¿y qué buscaba esa empresa privada? 2 cosas. Primero, beneficiarse de contratos de forma ilegal, y segundo, bajar con las facturas, bajar su nivel de impuestos porque hacía gastos. Entonces es un acto ilegítimo, pero entendible o malentendido de una forma dañada, porque lo que están buscando es un ahorro fiscal, ilegal desde luego, pero estamos buscando un ahorro fiscal. La denuncia de la Comisión Anticorrupción es más grave, porque dicen llegan las facturas falsas de empresas fantasmas al sector público y no a una entidad, Cristina. Llegaron cerca de 27 entidades de la primera parte de la denuncia que hace la Comisión. Y entonces, ¿qué resulta? Resulta que
Y ahí sí ya no tiene sentido, porque ahí no paga impuestos la empresa pública, porque no se baja de sus utilidades, porque no recibe contratos, sino que se utilizaron para hurtarse dinero de los ecuatorianos a través de, entre comillas, estos servicios de asesoría, de consultoría. Sí, Entonces, esto no es un hecho aislado que pasó en el país. Aquí hubo una colusión, una organización criminal respecto de los fondos públicos, donde se coludieron funcionarios. No puedo hablar de instituciones porque la responsabilidad penal debe caer en personas naturales, pero sí hubo funcionarios del Servicio de Rentas Internas que no vieron esto o que viendo ocultaron esta información, de la Superintendencia de Bancos que no se alertaron, de la UAF, que es la Unidad de Lavado de Activos, que no vieron depósitos inusuales, por ejemplo, de la señora Martínez, que hoy ya está detenida, que tenía depósitos por más de $800,000 con una funcionaria pública que recibe 5,000. Bueno, esto es a todas luces que se coludieron para hurtar fondos públicos. Y yo sí rescato lo que usted dice. Si es que esta vez el país no renace moralmente, un país, luego de la Segunda Guerra Mundial los alemanes decían, si tenemos una sociedad de sinvergüenzas no podemos cambiar. Y lo que está pasando en el país es que ya no hay vergüenza. Es que vemos que el vecino a veces es funcionario público y se compra una casa que no le alcanzaría el bolsillo y carros de lujo. Y cuando nos invitan a las fiestas, vamos a esa fiesta, porque hemos perdido la vergüenza, ya no hay el estupor de la inmoralidad. Y el país, ¿cómo debe resanar esto? Que estos casos, Cristina, sean los casos ejemplares donde, primero, se castigue al funcionario público que mal usó los fondos públicos, se lo procese penal desde luego, a las empresas que hicieron esto se les cobre los impuestos que indebidamente se dedujeron y desde luego se los encauce también jurisdiccionalmente a sus representantes legales que actuaron en esta trama de corrupción. Se castiga a los partidos políticos que hicieron estas prácticas nefastas y finalmente a todos aquellos asesores, contadores, financieros, etcétera, que practican estas fases nefastas, también sean parte del procesamiento judicial. Solo con el ejemplo de la justicia, pero es un caso muy aislado, pero un buen ejemplo donde la justicia está funcionando y sin embargo que la corrupción seguirá existiendo, pero cada vez con menor posibilidad de ampliación, con menor posibilidad de tener otros canales de corrupción. Si es que el país, la CEPAL ha dicho, si el país controla solo dos cosas, compras públicas y defraudación fiscal, el país tendría 7 puntos más del PIB en recaudación. Esto en buen romance significa $7,000 millones. Para que tengan un ejercicio, mis queridos televidentes, nuestros amigos, el Ecuador este año necesita 9,200 millones. Eso es lo que necesitamos para salir adelante. Bueno, solo no seamos corruptos y paguemos los impuestos y cubrimos esa brecha y vivimos tranquilos. Y no necesitamos de endeudamiento, Cristina. Esto es lo potente que debemos todos los ciudadanos entender para saber que este país tiene mucha salida. Afortunadamente somos un país con mucho recurso natural. Lo que le está pasando, y esto me duele decirlo, pero hay que decirlo, es que el talento humano en esta última década del correísmo, que fue nefasta, sus bases morales flaquearon, se destruyeron y ahora lo que nos compete a todos es reconstruir, porque ojo, una sociedad crece no en la medida que más dinero los ciudadanos tienen en su bolsillo, sino más expectativa de vida moral tiene para sus hijos en legados futuros, ¿no? Sí, bien. Ahora vamos un poco a la situación económica del país, a lo que hay, a cómo dejaron. El presidente habla siempre de la mesa servida, que la mesa desmantelada y demás, y esto nos ha llevado, además de recortes estrictos, recortes en el sector público, un sector público que lo inflaron de manera descomunal e irresponsable, también a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual hay una carta de intención y se vienen algunas medidas. Me gustaría conocer su análisis respecto a algunas de las medidas que ya se detallan allí, el recorte cada vez más progresivo de personas en el sector público, que no deja de ser doloroso porque pienso también en esas personas que van a la calle, también en reformas en materia laboral para disminuir la rigidez que existe y también, por supuesto, un estricto control para que el país vaya disminuyendo su déficit fiscal anualmente. ¿Cuál es su opinión sobre esta carta de intención? Vamos a enfocar desde una nueva visión que el país debe tener. Es decir, si es que el país no pone una base sólida, que es uso responsable del fondo público para tener
cada vez menos déficit fiscal, que en buena razón, en buen romance es tener los mismos ingresos que voy a gastar. Eso es lo responsable. Si queremos un país así de avanzada, tenemos que tener este principio que es el uso responsable, este fin que es el déficit fiscal y en el medio un plan nacional de desarrollo. ¿Dónde va este país? ¿Cuáles son las verdaderas fuentes productivas de este país? Y a ese apostarle. Muy bien. Y para eso definitivamente lo que hay que hacer es arreglar la casa, limpiar la casa, corregir deficiencias macrofiscales, enmendar leyes que de alguna manera fueron nocivas. Yo no tengo afortunadamente afiliación política, he criticado también a este gobierno, pero también reconozco algunas cosas que se han desmantelado. Ya no hay la tasa aduanera, no hay el sobrecosto en la importación, se desmanteló el anticipo del impuesto a la renta, hay una ley de fomento productivo que beneficia a los nuevos emprendimientos, 8, 10, 12, 14 años de exoneración de impuesto a la renta en determinados sectores, pero que son bastantes, no todos, pero son algunos importantes. Es decir, por lo menos hay signos, hay indicativos para que la empresa privada comience a tomar este papel. Muy bien. Y en esto hay que hacer clara la invitación a la empresa privada, donde necesitamos más empresarios de calidad, que los hay en el país, y muchos. Pero no necesitamos empresarios que solo busquen grandes negocios, necesitamos empresarios que busquen grandes empresas. Y mire que Oxxo México compró Fibeca porque encontrará que Ecuador tiene potencial y por eso hace la inversión. Y Heineken la semana anterior acaba de comprar Biela, porque entenderemos que Heineken, la segunda cervecería más grande del mundo, entenderá que en sus estudios vio que Ecuador es una potencia que se puede desarrollar. Bueno, los ecuatorianos tenemos que valorar eso. Somos una potencia y podemos desarrollarnos. Luego, para eso necesitamos un empresario privado activado, decidido. ¿Que hay muchos riesgos? Claro, en todo país hay riesgo. Yo les digo una ventaja siempre. El Ecuador frente a la empresa privada tiene un hándicap que no tiene Colombia y Perú, de evaluación monetaria. Basta con eso, que es decir, los balances, el $1,000,000, los 100,000, los 10,000 dólares que se invierten en el pequeño, mediano o grande empresa, no se van a devaluar. Esa es la mejor estabilidad para un empresario. Es decir, si tenemos cosas malas, tenemos cosas positivas que hay que rescatar, dejarlas positivas. Segundo, seguro que en el Estado tenemos 740,000 funcionarios públicos y el Estado no puede, o este Estado, el Estado ecuatoriano, no puede darse el lujo de tener tal cantidad de personas. Y sí, es lamentable que tenga que haber recortes, pero debe haber. Cristina, somos 17 millones de ecuatorianos, cerca de 9 millones de población económicamente activa y 4,5 millones de empleados. No podemos sacrificar el destino el futuro de 7 millones de ecuatorianos por 700,000 funcionarios públicos, y aquí hay que hacer un ajuste. Primero, no solo en desincorporación de los burócratas, porque aquí no hay que desincorporar a obreros, que esos son los que realmente hacen el movimiento del Estado, sino a burócratas que están entorpeciendo en muchos casos actividad pública, que desde luego la necesitamos, y luego reconducir al Estado. Estábamos hablando, no queremos un Estado, un superestado que nos esté viendo, controlando, diciendo dónde tenemos que hacer y qué tenemos que hacer y qué no hacer. No, necesitamos un Estado que apoye, que nos desarrolle, que cuando un emprendedor quiera sembrar uvilla en la serranía ecuatoriana o quiera entrar a 2 hectáreas de banano en la costa, a una pequeña camaronera de 2 hectáreas en Chone, le diga al Estado cómo hacer, le dé asistencia técnica, le dé un crédito blando, le dé apoyo financiero, le enseñe a hacer empresa. Ese es el Estado que necesitamos. Y tercero, un presidente que entienda que no queremos legados de hiperpresidentes que sean los que han salvado el país, no queremos revolucionarios, que los ecuatorianos sepan que todos aquellos que vengan a vendernos la idea de que van a revolucionar este país, eso es el anticipo del fracaso, sí, como fue la década pasada. Hay que tenerles miedo a esos que quieren refundar el país. Aquí lo que necesitamos es administradores responsables que sepan que se acaba su ejercicio de gobierno, les agradecemos y cambiamos, porque los ecuatorianos tenemos una hoja de ruta que sabemos dónde vamos. Para eso, ¿qué necesitamos? Ciudadanía activada, ciudadanía comprometida. Y a propósito de las nuevas inversiones que tanto necesita el país, evidentemente para fortalecer la dolarización, además de nuestras exportaciones, que también deberíamos mejorarlas. Usted menciona el sector agrícola, que podríamos ser una superpotencia si realmente fuéramos país más productivo, más competitivo, se disminuyeran los costos de producción. ¿Cuál considera usted son los impuestos que todavía se necesitaría una reforma tributaria? Usted mencionaba el anticipo del impuesto a la renta, todavía no lo han terminado de desmantelar, están en ello.
El impuesto a la salida de divisas también, el sector productivo siempre indica que eso encarece la materia prima, por ejemplo, en muchos casos, que no solamente temas suntuarios como los pintó el correísmo, y que también, por supuesto, aleja que vengan capitales al país. ¿Cuáles, en su opinión, deberían ser los incentivos tributarios que se deberían generar para atraer inversión al Ecuador? Mire, Cristina, vamos a poner un ejemplo. Puerto Rico hizo un ejemplo y Paraguay hizo otro ejemplo, donde concedió un conjunto de beneficios fiscales. Por ejemplo, Puerto Rico emitió bonos del gobierno, de su gobierno nacional, y les dio 15 años de exoneración de impuesto a la renta, es decir, todos los intereses que pagaban no pagaban impuesto a la renta en Puerto Rico. Paraguay hizo parecido con el tema de la inversión en soja para desarrollar su agroexportación. A la larga, lo que se ha visto es que fue contraproducente para esos países cuando dieron exoneración total, el famoso tax free. Cuando usted deja de recaudar mínimas tarifas al menos, entonces esto a largo plazo los estados entran en default, sus finanzas públicas se caen. ¿Qué es lo que necesita entonces el país? Sí, necesitamos ablandar un ISD que, mire, creció con el 0.5 y luego subió al 5%, 1000% le subieron a este impuesto. Es un absurdo en derecho fiscal. Listo, entonces tenemos que pensar en degradar. No llevarlo a cero porque sería peligroso, porque efectivamente de alguna manera hoy se controla que muchos ecuatorianos no saquen su dinero al exterior para situarlo en un banco, que tienen toda la libertad, pero hoy al menos pagan un 5%. Entonces podemos graduarlo, saber en qué sí, en qué no. Si usted quiere traer computadoras, ahí no debería haber ISD, pero si usted quiere traer un auto de lujo, tenemos que tener el ISD del 5%. Es decir, graduar. ¿Qué pasa en el país? Que todo le hemos hecho regla general. Entonces, las nuevas inversiones, cero impuestos. No, esto no funciona así. Es la nueva inversión que pague un 5, un 10, un 15, sentémonos a discutir la tarifa, pero no cero. El ISD, todo es 5%. No puede ser así. No puede medirse la importación de una maquinaria agrícola, grabar el 5%, lo mismo que una botella de whisky. No, esto no funciona así. ¿Y por qué no nos hemos sentado? Porque al país le falta sentarse a discutir temas de profundidad sin discutir, sin llevar a la afrenta personal. Esto es tema de país. Y sabe tanto que tenemos esa deficiencia que los mercados internacionales nos ven que el país tiene, en tema de agroexportación, hablemos un ratito de agroexportación, tenemos el mejor banano del mundo, el mejor camarón del mundo, la mejor tilapia del mundo, las mejores rosas del mundo. Bueno, esto el mundo lo dice. ¿Sabe lo que es triste del país? Que no tenemos marca país. Cuando en Europa nos preguntan ¿y qué marca es el banano ecuatoriano? No tenemos marca. Y hemos cedido mercado a muchos de nuestros competidores, justamente porque no nos hemos hecho más productivos. No nos hemos hecho más productivos. En el tema productivos. del banano, yo creo que ya no somos el primer país. Perdimos el Brasil nos cerró las fronteras, ahora estamos perdiendo en la OMC este tema, México no nos abre en el camarón, porque el Estado, ahí necesitamos al sector público, a nuestra Cancillería, a la Procuraduría, peleando en la OMC, peleando en foros internacionales para que dejen que nuestros productos exportables. Cristina, yo creo que este país tiene una visión de salvación y de mucha riqueza para nuestras futuras generaciones en la medida en que seamos la cesta de productos de calidad del mundo. Nosotros podemos serlo. Afortunadamente estamos en una posición geográfica en el planeta que hace que nuestra rosa no tenga competencia mundial. Nos ganan en precio, ¿sí? Pero en calidad no nos gana. Nuestro atún pasa lo mismo, y con el banano lo mismo, y con el kiwi lo mismo, y con la uvilla lo mismo. Bueno, esto es lo que necesita. Necesitamos ser una cesta de calidad de productos alimenticios a nivel mundial con marca país, y este país tendrá realmente salida. Doctor, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Otros temas para tratar será en otra oportunidad. Gracias. Encantado, por acompañarnos. Nos acompañó el doctor Napoleón Santamaría, y antes de concluir nuestro programa queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras cuentas de Facebook y Twitter que aparecen aquí en nuestra pantalla, así puedan participar con sus comentarios, preguntas o temas que les gustaría que sean abordados en Destino Libertad. Agradecemos una vez más su constante sintonía. Recuerden siempre, el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.